Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video en el que vamos a hablar por supuesto de noticias, información Real Madrid y aquí pues a los que vienen a escuchar mi opinión, siempre se los agradezco, siempre me divierto mucho de hacer videos porque al final es lo que más me llama la atención a mí en general y es hablar del Real Madrid, las cosas, creo que es la cosa que más me apasiona en este mundo, hablando pues de cosas extrafamiliares y cositas personales, creo que es lo que más me apasiona evidentemente. Y bueno, y hay muchas cosas que analizar. Ya sabemos que por fin mañana será presentado Trent. Ya vamos a leer el comunicado. También vamos a repasar la lista de jugadores que finalmente se lleva el Real Madrid al Mundial de Clubes. Lo que ha terminado por caerse ha sido lo de Mastantuono, que bueno, definitivamente no irá al Mundial de Clubes con el Real Madrid, pero sí hay algo que me gustaría analizar sobre esto porque hay muchas informaciones al respecto de Mastantuono y también de lo de Álvaro Carreras, ¿no? Vamos a empezar ya porque no me quiero enredar muchísimo. Y vamos a empezar con lo de la presentación oficial de Trent Alexander-Arnold. Vamos a verle vestido de blanco por primera vez el día de mañana, como aparece aquí en la página web del Real Madrid. Comunicado oficial, presentación de Trent Alexander-Arnold. El Real Madrid comunica que mañana jueves a las 2:30 tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Trent Alexander-Arnold en la ciudad Real Madrid. Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino, recibirá a Trent para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club para las próximas 6 temporadas, ¿no? Después de la presentación, Alexander-Arnold atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, el mismo comunicado que Hausen, y pues en este caso le han cambiado la fotografía. Creo que me pone muchísimo este fichaje, de verdad. Les digo algo increíble. La manera en la que el Madrid ha procedido con este futbolista es impresionante. Es que supongamos que te salga mal, que es una posibilidad. El mundo del fútbol está lleno de posibilidades absolutamente nefastas, ¿no? Pero de igual forma es un futbolista que prácticamente no te ha costado nada, o sea, prácticamente te ha costado cero y eso es un detalle importantísimo en todo esto que cómo se maneja el Real Madrid como club. Y bueno, mañana después de la presentación seguramente este chico no hable nada de español, así que tendremos que buscar videos traducidos y vamos a hablar aquí sobre Alexander-Arnold y lo que significa como nuevo futbolista del Real Madrid para que lo tengamos en cuenta y estemos muy atentos para el día de mañana. Así que alegre, contento porque vamos a poder disfrutar de estos dos futbolistas que trae el Real Madrid desde el día número 1 del Mundial de Clubes, que ya lo que falta es prácticamente una semana y estoy súper contento, súper emocionado y entusiasmado con lo que estamos viendo en los entrenamientos, con los fichajes que está haciendo el club, que creo que se va a mover todavía un poquito más una vez finalice el Mundial, así que mucha atención. Otra cosa, y hablando de los dos fichajes, me acabo de meter en la página de la liga y ya aquí figuran los dos nombres, los dos nuevos fichajes del Real Madrid como inscritos en la liga. Se pueden percatar el día número 9, es decir, hace un par de días, aquí está número 9, el 9 y el 6 fueron inscritos respectivamente Alexander-Arnold y Dean Hausen. Ahí está Alexander-Arnold, inglés y español Dean Hausen, destino Real Madrid, procedencia Liverpool y Bournemouth y ambos dice que traspaso. Esto me llena de satisfacción. Y cada día me agrada más decir que elegí el lado correcto de la historia, elegí el club correcto, porque que tu equipo puede inscribir sin ningún tipo de trampas, ni engaños, ni un montón de cosas absolutamente extrañas a sus fichajes. Además, es que es absolutamente satisfactorio, lo que nos habla de una muy buena gestión. Aquí hay gente que te lo va a intentar vender como que Tebas está ayudando al Real Madrid, pero a mí en definitiva, muchachos, es que no termina de convencerme absolutamente nada de esto. El Madrid lleva muchos años sacrificando ciertas cosas para llegar a este punto de estabilidad, de decir, mira, es que lo normal es que si yo voy a tener la opción de poder fichar a un futbolista, por mucho que venga a coste cero para el club del que viene, lo normal es que yo pueda inscribirlo sin ningún tipo de problemas y eso es algo que ha entendido Florentino Pérez a la perfección. Y repito, no hay nada que me dé más satisfacción que ver a esos futbolistas inscritos sin polémica, sin absolutamente nada. La diferencia de tener a un presidente que haga las cosas bien, que se haya encargado de demostrarnos que lo más importante de lo importante siempre va a ser el Real Madrid y qué alegría de verdad que no tenga que estar bajo las polémicas que algunos clubes tienen que hacer, ¿no? Vamos a pasarnos a repasar rapidito lo de la lista de jugadores del Real Madrid para el Mundial de Clubes que arranca el próximo 14 de junio hasta el 13 de julio, un 29 días aproximadamente en los que el club va a medir más o menos las fortalezas y las debilidades de la institución. Creo que esto también ha frenado de alguna manera el tema de Álvaro Carreras, de quien vamos a hablar en breve. Pero bueno, aquí está, los de Xabi Alonso afrontan el torneo con los siguientes futbolistas. Aquí está nuestra convocatoria. En la portería vamos a llevar a Courtois, a Lunin, a Fran González y a Sergio Mestre. A estos dos últimos es que ni les conozco definitivamente, no tengo ni idea de quiénes son. Les veo en la calle y probablemente no los reconocería, pero bueno, a lo mejor tienen algo ahí los chicos que nos pueden apoyar bastante. Aunque yo creo que con Courtois y con Lunin
la temporada está más que cubierta, sinceramente. Creo que la portería es una de las fortalezas que tiene el Real Madrid. En la defensa, Carvajal, viaja Carvajal. Parece que él dijo que iba a llegar al Mundial y lo está cumpliendo, al menos va a ir convocado. Militao también está ahí en la convocatoria, veremos si es que se le puede sacar provecho. Álava también. Fichaje, hasta ahora el fichaje más importante, Alexander Arnold. Lucas Vázquez, que entiendo que terminará saliendo, muchachos, después del Mundial de Clubes. Recuerde que se ha hablado mucho sobre Lucas. Fran García, Rudiger, Mendy, Dinhausen, Youssef, Jacobo, Asensio, Fortea y Diego Aguado. Esta es la defensa. Es increíble la cantidad de defensas que tenemos ahora. Aunque bueno, tocaría sacar un balance de realmente qué es lo que se puede utilizar de acá y cuáles son los futbolistas que sinceramente están para jugar en el Real Madrid. Obviamente aquí hay unos 5 más a un hombre aproximadamente que se caen. Se me viene ahora mismo Álava, Lucas Vázquez, Mendy, hay que ver cómo está. Jacobo a mí me parece un jugador bastante flojito. Hay por ahí 4 o 5 nombres que seguramente no están para ir con el Real Madrid, pero bueno, hay que llevar la mayor cantidad de efectivos posibles. Eso es importantísimo, hasta por el tema del entrenamiento, ¿no? De centrocampistas, Jude Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Chema, Víctor Muñoz y Mario Martín. Otros futbolistas que, bueno, sinceramente habría que revisar con ojo de lupa, pero repito, aquí el centro del campo está bien cubierto. Hasta aquí, hasta Ceballos, pues me parece que hay un equipo de centrocampistas importante como para dar pelea. Hay que ver porque me imagino que Modric también saldrá tras el Mundial de Clubes. Bueno, ya eso es oficial, de hecho. Y bueno, será la oportunidad de ver el Last Dance de Luquita Modric. Y en la delantera vamos a contar con Vini Jr., Mbappé, Rodrigo, Endrick, Brahim y Gonzalo. Gonzalo, que por cierto parece que tiene una cantidad de ofertas importantes para salir del club. Es un futbolista que aparentemente ha demostrado mucho en la cantera, pero la vez que ha subido al primer equipo, pues la verdad es que ha quedado a deber y eso es algo que no podemos ocultar. Me parece que es una plantilla bastante equilibrada. Me sigue como preocupando un montón. Sinceramente, la única posición en la que estoy preocupado es la lateral izquierdo. Vamos a ver cómo está Mendy. Y por supuesto, creo que Fran García puede jugar algunos partidos, pero me parece que en algunos partidos se le queda bastante grande. Aunque pese a que el final de temporada de Fran me pareció interesante, me parece que a día de hoy todavía algún partido grande le queda, grande, valga la redundancia. Chicos, 2 cositas. Bueno, lo de Álvaro Carreras, lo que he estado leyendo, averiguando, es que es un futbolista que gusta al Madrid, pero que parece que les parece muy caro, que no sé qué, que no sé cuál. El Benfica se ha cerrado y mira, no te lo llevas al Mundial de Clubes. Sinceramente, me lo llevo yo y en algún momento seguramente sacaré el dinero, ¿no? Y el Madrid ha decidido pues ficharle después del Mundial de Clubes. Es un tema que se está complicando más de lo normal y la realidad es que yo siempre voy a apoyar al club en este tipo de situaciones, porque si ellos creen que están sobrepagando por un futbolista que es una incógnita, de alguna manera ellos sabrán lo que están haciendo, chicos. Eso hay que entenderlo. Son personas que pese a los últimos 2 años, 3 años que estaban como con una pasividad a la hora de fichar, yo creo que gente que sinceramente sabe perfectamente lo que está haciendo y eso pues hay que entenderlo. Vamos a ver qué es lo que sucede con Álvaro Carreras. Creo que también verle en el Mundial va a ser una opción. Alonso va a poder ver, mira, que esto es lo que tengo, me falta esto. Me parece que de verdad precipitarse tal vez hubiera sido un problema. Vamos a ver si acaba viniendo, pero no lo tengo tan claro. Por eso lo que les puedo dar a día de hoy es una opinión. No me parece que el Madrid vaya tan descompensado para como está. Creo que con un par de retoques que se han hecho, el equipo está muy, muy interesante para este Mundial. Y más sobre todo pensando en el hecho del nuevo entrenador. Creo que ese va a ser un punto definitivo para esta temporada que se avecina ya a la vuelta de la esquina. Aquí está básicamente la otra información que tenemos de Madrid Zone. Dice, confirmado, Xabi Alonso planea convertir a Franco Mastantuono en titular inmediatamente. Por eso Xavi le dijo a Franco que necesita que se incorpore inmediatamente y no esperar a enero. Obviamente, parece que Mastantuono no va a jugar el Mundial de Clubes con River Plate. Parece que va a ser su torneo de despedida. El Madrid planea pagar la cláusula. De hecho, Fabrizio Romano adelantaba, muchachos, que es un futbolista que ya ha pasado el reconocimiento médico con el Madrid y que después del Mundial de Clubes el chico va a unirse a la disciplina del Madrid. Se habla por ahí que, bueno, lo que les acabo de leer, que Alonso le quiere tener allí disponible desde prácticamente finaliza el Mundial de Clubes y planea convertirlo en un jugador sumamente importante y que incluso se habla de que sea titular indiscutible. A mí yo no acabo de entender esto porque, bueno, a ver, creo que el Madrid va a tener una cantidad de futbolistas importantes. Fíjense que vas a tener a Arda, va a tener a, pues más o menos pensando en esa posición o parecida que puedan jugar ahí, Arda, Bellingham, va a tener probablemente a Mastantuono, por ahí también se puede dejar caer Rodrigo, que bueno, juega en la derecha, en la izquierda, lo he visto hasta de media punta, no sé realmente, yo creo que esto puede terminar desencadenando la salida de Rodrigo, no sé, no termina de convencerme, yo creo definitivamente que Rodrigo va a terminar saliendo del Real Madrid esta temporada, este verano.
No sé por qué lo tengo ahí como entre ceja y ceja, pero creo que va a ser sinceramente eso. Y ojo, porque la teoría que tengo yo, y no sé qué opinan ustedes, con esto voy a cerrar, es que Alonso ve en Franco Mastantuono a su Florian Wirtz. Recordemos que el proyecto de Alonso giró en un futbolista de estas características, con esa capacidad, esa magia. Y ojito, porque para mí me da la sensación de que este es lo que planea Xabi Alonso, y yo creo que esto va a terminar desencadenando alguna salida. Vamos a ver lo de Arda, porque cuidado que también se puede complicar, ¿no? Creo que eso es lo que planea hacer Xabi Alonso, obviamente con el condicionante de que es un futbolista bastante joven, que no es lo mismo ponerse la camiseta de River, que es un gigante, que ponérsela del Madrid, que es el más grande. Pero la sensación que a mí me queda tras estas informaciones y saber que Alonso planea convertirle en un titular desde el día número 1, es que este hombre está pensando en convertir a Mastantuono en su Florian Wirtz, y algo vio que seguramente nosotros, que somos simples mortales, no lo hemos acabado de ver, ¿no? Hasta aquí voy a dejar este video, esperando que lo hayan disfrutado, y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.